todo lo que es la litografía, que después lo van a ver bien en las clases de grabado, con los profes Ariel Vera, la profe Leonor. Entonces, la litografía en sí, ¿por qué? Porque ¿qué era lo que le facilitaba a los carteles? Eran gigantografías, ¿cómo habrán sido? ¿Qué colores se usaron? ¿Cuáles eran las temáticas de esos carteles? Y luego, ¿cuáles eran los exponentes de los carteles? O sea, esos precursores, esos artistas, le vamos a llamar así. Y también ahí lo vamos a meter en este ritmo, en esta salsa, al señor Toulouse-Lautrec. ¿Por qué? Porque él, en el Moulin Rouge, o sea, en un cabaret, él también realizaba imágenes y lo toman para que él haga esos carteles. Son propagandísticos. Miren ustedes cómo va cambiando el tiempo, qué tipo de propagandas tenemos ahora y en aquellos tiempos a qué se aludía para la propaganda. Eh, Incluso hoy en día los pasacalles, por ejemplo, hoy en día. Bien, luego, ¿qué vamos a ir viendo? Transcurre el tiempo y ¿de qué más vamos a hablar? Fotografía, pero antes de la fotografía está el daguerrotipo. Daguerrotipo. Bien. Entonces, todo sucede en la era industrial. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, ¿qué rumbo ha ido tomando y qué ha ido pasando con este señor Daguerre? ¿Y por qué es tan importante el tema de la fotografía? ¿Cómo se realizaba? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles eran los materiales, las herramientas, los soportes? Para después decir, a ver, ¿qué me sirve a mí en fundamento de segundo año? Fundamento de la imagen. Bien. Luego, continuamos nuestro camino en primer año y ¿cuáles eran los otros temas? El Art and Craft. Entonces, artes y oficios. También en qué contexto? La era industrial. ¿Qué es lo que voy a tener que ver? ¿Qué ha pasado en ese contexto para que surjan esas imágenes? Entonces, todo lo que venía sucediendo con la parte de las artesanías, la cuestión de las manualidades, en el tema de lo que es el campo, en el contexto ese, ¿qué ha pasado en las ciudades, en la parte urbana? ¿Qué ha sucedido con la gente, con la población, que ha tenido que abandonar el campo para ir a trabajar en las ciudades, en las fábricas? ¿Cuáles habrán sido esos tipos de fábricas? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Y qué repercusión causaba en la gente? ¿Y qué ha pasado entonces con las figuras, las formas, las texturas? ¿Qué ha pasado con la imagen? Entonces, sabiendo esto, aparece quién, porque antes era oficio, oficio para todo. Pero entonces yo, ¿qué es lo que tengo que tratar de comprender de art and craft, del arte y los oficios? Bueno, tengo que saber que hay un precursor que es William Morris. Y él, ¿qué es lo que quería? Revalorizar el trabajo manual, o sea, las artesanías. Entonces, ¿él qué decía? Bueno, ¿por qué vamos a ver que lo de la fábrica es un trabajo en serie? Cuando ustedes digan era industrial, todo es una seriación. Entonces, ¿yo qué voy a decir? A ver, ¿qué es lo que tengo que rescatar de las manualidades? Y ahí él, piensen, el señor William Morris con un grupo, todo lo que realiza, ese despliegue totalmente artístico, porque se vale de los oficios, pero él quería tener, por ejemplo, un buen mobiliario exclusivo. Y eso la exclusividad no te lo da la industrialización, porque todo el mundo va a tener la misma silla, la misma mesa, el mismo placar, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros? Bueno, a ver, él quería una casa
que tenga todo el condicionamiento perfecto y los tapices que fueran totalmente victorianos. ¿Por qué? Porque tenía que ver con lo que es Inglaterra. Entonces, realmente William Morris fue un pionero, un pionero. Entonces ustedes tienen que captar qué ha pasado con la imagen en ese tiempo. Y después vamos a pasar a lo que es el Art Nouveau, que ustedes bien lo han venido comprendiendo, y van a tener en cuenta cuáles han sido las temáticas, que era la mujer, que se ha ido destacando. Bueno, también hay aspectos, pasó una moto por acá, aspectos y detalles de la Edad Media, por ejemplo, en el Art and Craft. Entonces, y cuando estamos acá en el otro aspecto de lo que es el Art Nouveau, retoma cuestiones góticas, cuestiones japonesas. Entonces, esa imagen tiene mucho que ver. Por eso nosotros vamos a tener que ver si se tiende la imagen hacia la geometría o si va mucho a la subjetividad, en fin, así sucesivamente. Pero todo lo que ustedes van aprendiendo tienen que ir viendo qué le ha pasado a la imagen. Sabiendo esto, vamos a asociar que todo tiene que ver con lo que le importa a ustedes en la carrera, porque, es decir, también esto es historia del diseño y del arte. Entonces, siempre vamos a trabajar desde la síntesis, pero, ¿qué voy a tener en cuenta? Por ejemplo, que después vamos a pasar a ver qué cosa, cómo eran los movimientos de esa época. Entonces, esos movimientos, en este caso, bueno, habían pasado toda la parte romanticismo, realismo, pero vamos a situarnos, por ejemplo, en lo que es para diseño, qué es lo que le importa al diseño gráfico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a procurar? Saber que, por ejemplo, ahora, de a poco, vamos a entrar a lo que es el arte óptico. Bueno, estoy tratando de ver si es que les puedo compartir en la pantalla, por ejemplo, una imagen de un señor llamado Víctor Vasarely, que es cómo empieza el arte óptico, que eso nosotros después vamos a ir trabajando a través de síntesis. ¿Y para qué? Para poder comprender por qué ellos necesitaban jugar con el arte óptico. Entonces, 1958 ya estoy entrando en lo que es el arte óptico. Víctor Vasarely es su precursor. ¿Qué más voy a tener en cuenta? ¿Para qué eran esas formas? Bueno, veo que no se puede compartir. A ver, está muy lerdo esto. Dicen que hay como, al haber tanto viento, no podemos compartir, no se conectan todos, bueno, en fin. Bueno, yo igual les voy a mandar las imágenes. Nosotros vamos a tomar a tres aspectos, a tres artistas. Uno es Víctor Vasarely, el otro va a ser Brigitte Riley, y la otra imagen va a ser de otra artista, desde Marina Apolonio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Es cómo jugaban a través de esas principales características. ¿Cuál era la abstracción geométrica? Ustedes dirán, ¿y cómo nos va a servir a nosotros el año que viene en fundamento la abstracción geométrica? Bueno, justamente hoy les estaba diciendo a los chicos del fundamento que tenemos que ir hacia lo que es la sutileza de las cosas. Cómo nosotros vamos a ir dejando atrás la subjetividad para meternos en un mundo
ya no icónico ni figurativo, sino hablar de texto e imagen, pero solamente con colores, con formas y con texturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a procurar? Bueno, saber, por ejemplo, cuáles eran el objetivo de lo que es el arte óptico. Era causar efectos, pero crearlos, reproducir efectos, pero desde lo que es algo totalmente único, un efecto único. Es la representación, digamos, del movimiento, pero desde la bidimensión. Entonces ustedes, en clases siguientes vamos a estudiar lo que es el arte cinético, que es el arte del movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a comparar en esa época el arte óptico y el arte cinético? En el arte óptico represento el movimiento, pero no está en sí el movimiento. Y en el cinético sí. Ahí entonces es como más diferente. Bien. Siguen ingresando estudiantes. Vamos a ver. ¿Dónde se origina este movimiento? En Estados Unidos. Profe, Sí, a ver ¿qué quién quiere mencionaba preguntar. cinéticos recién? Dijo un ejemplo que El el arte otro... cinético, bien, el arte cinético tiene que ver con lo que es el movimiento, o sea, el movimiento en sí, pero el arte óptico no. Por eso después vamos a ir comparando, saber cuáles van a ser esos artistas, por qué aparece todo esto en aquel tiempo. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen que descubrir aquí? ¿Para qué? ¿Para qué esta materia estudia esos contenidos? Esos contenidos. ¿Cuáles son esos contenidos? En este caso, arte óptico. Entonces yo tengo que saber, que ya vamos a ver esos ejemplos. Intento y no pasa nada. Ustedes tampoco ven nada, ¿no? Está muy leve. Completa la ventana entera. Bien. Entonces, cuando yo ahora les suba a la plataforma algo muy simple, que es un pequeño trabajo práctico que voy a decir, a ver, ¿a dónde alude el arte óptico? ¿Quién es su precursor? Víctor Vasarely. ¿En qué año fue? 1958. ¿Dónde aparece? Y en Estados Unidos. Bueno, entonces yo voy a ir viendo cuáles son sus precursores. El señor Víctor Vasarely, pero también vamos a tomar solamente a 3 precursores. Por ejemplo, a Brigitte Riley y a Marina Apolonio. Y ustedes van a poder quizás buscar y subir 2 o 3 imágenes nada más de estos 3 precursores. Entonces, hablo de una abstracción geométrica. Cuando yo hablo de una abstracción, significa traer de. O sea, yo estoy trayendo de una idea, de una figuración, para ir hacia la abstracción. Hay un dato que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, nosotros vamos a imaginar una línea a lo largo del tiempo y vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, yo puedo empezar con la iconicidad. ¿Qué es la iconicidad? La fidelidad perfecta de lo que es una imagen, que puede ser una fotografía, que es algo abstracto, pero también es muy icónico. Entonces, esa línea, esa imagen, por ejemplo, de un pájaro, o por ejemplo, un paisaje, es totalmente icónica. Voy a seguir recorriendo los grados de la iconicidad para llegar a la figuración. En la figuración va perdiendo fidelidad.
y luego voy a ir hacia lo que es quizás la geometría, para después llegar a lo que es la abstracción. Entonces, con la abstracción, quizás ya voy a decir un punto y ya estás diciendo algo. Se puede usar las formas, los colores y las texturas. En historia se les va a preguntar, en un caso de que yo no siga en la materia o en un caso de que aparezca otro profe, qué sé yo, todo lo que puede pasar, es decir, a ver, en arte óptico tengo estos datos, en arte cinético estos otros datos, del romanticismo estos datos, por ejemplo, daguerrotipo, fotografía, y así sucesivamente. Precisión. Por eso es que avanzo en el tiempo y los llevo de nuevo hacia atrás para ver la síntesis, si es que ustedes comprenden en un caso de que tengan que defender todo el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre prácticamente está totalmente aprobado. Entonces, siéntanse felices de que han llegado hasta aquí. Ni se les ocurra dejar, no abandonen. Ahora lo que sigue no es difícil, quizás es más leve, pero siempre vamos a trabajar desde la síntesis para que ustedes puedan comprender. Porque ¿qué pasa si uno se carga de muchos datos, de mucho PDF, ni lo lees? Todo esto siempre tiene que tender a lo que es la atención en los humanos. Entonces, si uno tiene mucho para leer, mucho para estudiar, mucho para ver, lo que menos hace es comprender. Entonces, por eso siempre traten de decir, a ver, en historia del diseño, voy viendo estos contenidos y los aprendí para no perderme en el tiempo. La profe me hacía volver atrás y volver a retomar para saber. No necesitamos un bagaje muy grande. Por ejemplo, cuando los chicos han ido pidiendo equivalencias de primer año, yo recién el año pasado agarré esta materia, tomé esta materia, pero todos los años anteriores tuvieron otros docentes que fueron dejando. Entonces, cuando yo tenía que dar la equivalencia, tenía que primero tomarles un examen, y cuando iba viendo qué eran los temas, no estaban estos temas relacionados a lo que es el diseño gráfico. Entonces, por eso es que hay que respetar un programa y ver estos contenidos. Por eso es que les digo, voy a lo que es la síntesis de las cosas. Y muy pequeño todo, ¿para qué? Para que puedan decir, si digo Vasarely, arte óptico. Si yo digo, después va a haber juegos así. Es decir, por ejemplo, si yo digo Senefeldere, no me van a decir arte óptico. Ni me van a decir daguerrotipo. Se van a ir a los carteles, a la litografía. Si yo digo William Morris, se van a venir a artes y oficios, art and craft. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que me importa, que ustedes todo el tiempo lo que van aprendiendo lo puedan ir relacionando. Porque después va a haber otros exámenes en donde voy a hacer preguntas capciosas como con trampas para ver si están atentos. Pero me parece que hasta ahora todo esto es re fácil, ¿no es cierto? Bueno, a ver, los quiero escuchar. ¿Qué duda? No sé, de todos los temas. A ver. Si no, los voy a dar totalmente por aprendido. Bueno. Muy bien. Yo quisiera saber qué significa visado para usted. Bien, bien. Cuando, por ejemplo, ustedes suben a la plataforma un trabajo práctico basándonos en una consigna, yo les pongo visado, significa que el trabajo está visto. Como les dije a los chicos de diseño y a todos mis estudiantes en general, yo no trabajo con una calificación numérica en lo que es el año. Sí, cuando tengo que entregar la nota final. ¿Qué es lo que a mí
me interesa que ustedes siempre suban el trabajo práctico a la plataforma y que aparezcan en los Meet. Porque si tenemos tantos Meet, no puede ser que aparezca solamente en uno. Lo mismo pasa con esto de que, por ejemplo, hay gente que está en una sola clase, en una sola presentación en la plataforma de Classroom, desapareció todo el primer cuatrimestre y quizás después desde la dirección nos dicen tiene que aceptarlo a ese estudiante. Me parece que es muy injusto para los compañeros y para el docente. Porque imagínense que cuando uno presenta un trabajo práctico, en el caso de historia, es leer todo. Y en primer año son muchísimos estudiantes. Bueno, ahora en este momento los profesores están en una reunión para ver si vamos a ir ya a lo presencial o vamos a quedar desde lo virtual. ¿Por qué? Porque hay materias que necesitan de la práctica, materias que necesitan ir a lo presencial. Y hay otras materias que no. Por ejemplo, esta materia no hace tanta falta porque es teórica, pero las prácticas y los talleres sí son necesarios. Pero bueno, ya vamos a ver cuáles irán a ser esas bajadas que nos van a hacer. No se sabe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Van entendiendo el ritmo, ¿verdad? ¿No está difícil o sí? Bien. Por eso, siempre vamos a agregar un tema, un contenido, pero vamos a volver para atrás. ¿Para qué? Para no olvidar. Y por favor, yo celebro a los que se sostienen. Celebro a los que aparecen. Porque si no, suele ocurrir esto que estoy o pido ingresar a la clase y apago la cámara y hay veces que yo les hago preguntas a los estudiantes y no están. Entonces, después a no llorar. Siempre cada profesor va a estar haciendo una bajada desde criterios de evaluación. Por eso yo les digo, yo trato de darles la oportunidad a todos, pero no cancheriemos, por favor, porque acá la idea es todo lo que ustedes puedan aprender y supongamos que después dejan, tienen que pedir una equivalencia o pedir, decir, fui alumno regular o algo me pasó, en fin, pero tienen que avisar, tienen que avisar. Bueno, a ver, Ibis Yanel Torres, ¿de qué hablamos hoy? Lindo micrófono, con lucecita. Me voy a comprar el mismo. A ver, Ibis, no se te oye. Activa tu micrófono. Ibis, no se escucha. Hola, profe. Yo está activado, profe. Bueno, no te oíamos. A ver, contame, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy hablamos de todo lo que fuimos viendo, aparte de la síntesis, y lo que vamos a ver, lo que es la parte de la FIA, ¿no? ¡Ah! Creo que eso es lo que entendí. Me voy Ay, a ir a Dios. chingar. Gaspar, que está ahí presente, ya tiene muchos puntos por estar activando su cámara. ¿Está O sea, la bien parte usted? del óptico, sin... Ah, ya me estaba asustando, Ibis. No, 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 no. Lo de cinético y óptico. Pero Ah, al sí, ya me estaba principio asustando. Como decíamos algo digo, de eso, de la de fotografía fotografía. no. Hoy vimos arte óptico. Ajá. Bueno, a ver, Rocío Bazán, ¿cuál es el precursor en el arte óptico? Ay, profe, yo entré tarde, no escuché, recién entro yo. Ay, santo Dios. Maru Sí, entré Richeri, tarde. Yo me Richitegui. quedé A ver, con... Sí, profe. dígame, hija, ¿cuál es el precursor de arte óptico? Víctor Basarelli.
Muy bien, 10. Yo que no pongo nota. Bien. A ver, Magalí Araya. ¿Quién sería otro artista, otro exponente en el arte óptico? Hola, profe. Apolonia y Brigitte, no me acuerdo los apellidos. Marina Apolonio y Brigitte Riley. Bien, bien. Bueno, a ver, Gaspar, en qué año surge este nuevo arte? No me acuerdo, profe. Ay, Dios santo. Paulo. Yo pregunté, ay, Dios santo, no. No me El hablen de guerras mundiales. 1958, profe, el Bien. 1958. Bueno, ya me estaba asustando yo. Bien, bueno. En Estados Unidos, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál era el verdadero objetivo del arte óptico? ¿Producir y crear qué? Causar un único efecto, puede ser. Muy bien. Causar efectos visuales únicos. Muy bien. ¿Cuáles eran esas características principales? Y vamos a decir que son representaciones artísticas, pero que se basan ¿en qué? En intentar imitar el movimiento real. Muy bien. Pero pueden ser cualquier dibujo, cualquier figura. A ver, No, ¿de no. dónde derivan? ¿De dónde derivan esas figuras? Que en realidad, ¿hacia dónde nos vamos? No es figuración, yo les hablé de una línea, les dije, no es iconicidad, no es ¿Geométrica? figuración. ¿Eh? ¿Geométrica? Muy bien, o sea, son representaciones que están derivadas ¿de dónde? De la abstracción geométrica. Muy bien. Precursor, otra vez, Víctor Basarel. Profe, Lamentablemente no se puede compartir la pantalla. Sí. ¿Quién pregunta algo? yo también tenía mucha influencia de lo que había sido el cubismo y el futurismo, intentando imitar el movimiento. Claro, pero a ver cuándo empieza el cubismo. A mediados de la primera década del siglo XX. Claro, en 1907. Este arte, el arte óptico, es en 1958. O sea, mucho más allá. Por eso, bien como dice Paul, el cubismo empieza en 1907, o sea que está antes. Bien, bueno, entonces ustedes van a ir viendo con el tiempo, o sea, lo que pasa es que acá no podemos ver todo lo que se ve en historia del arte de la parte de formación docente y tecnicatura de artes visuales. Por ejemplo, acá en lo que es diseño gráfico, solamente nos piden tocar algunos puntos para ver hacia dónde vamos, qué rumbo, para que la imagen les sirva sobre todo cuando estén en fundamentos visuales. Bueno, bien. Como verán, va a haber juegos que rápidamente los van a captar. Así que yo creo que si es que se va a un final, a un examen final, va a ser muy rápido, porque voy a pedir solamente datos precisos, características, que es lo que nosotros venimos trabajando así. No les voy a pedir que exploren, que investiguen, que vayan por otros mundos, no. Es síntesis de las cosas. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, bien. Vamos a ver. Yo entonces les voy a mandar algo
para la plataforma una consigna leve en donde más que todo va a consistir en que suban algunas imágenes de Víctor Basarelli, Bridget Riley y Marina Apoloni. Así de simple. Les voy a preguntar quién fue el precursor, en dónde se desarrolla, ¿qué más les voy a preguntar? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran las características? Y nada más. ¿Les pareció difícil? No. ¿Eso sería el parcial, profe? No, jamás. Eso es una cucharada de sopa. Ah, un trabajo. El primer parcial ya pasó. ¿Saben cuál fue el primer parcial? Ah, el primer parcial fue la síntesis que les pedí. Porque ahí estaba resumido todo. En un parcial tenés que meter todo y ver qué es lo que saben. Así es que tienen que sentirse contentos, che. Solo que yo no les voy a estar avisando cuando es un parcial o cuando es un examen. Yo en este mismo momento les puedo estar tomando un examen, porque quiero ver si han estado atentos. Y sobre todo, ¿a dónde pregunto más? Al que no me activa la cámara. ¿Ves? Eso tengo el profe bruja, ¿ves? Es como profe capciosa. Ah, seguro que esta vieja nos va a pedir que activemos la cámara. No la activo la cámara, seguro me pregunta a mí. Es así. Entonces, dicho esto, tranquilos, hoy arte óptico, clase siguiente arte cinético y anteriormente la síntesis de todo esto. Fue nuestro primer parcial. Bueno, ya vamos a ver en qué momento se pide otro parcial. Pero resulta que yo en los parciales siempre voy a volver a pedir cosas, contenidos de las primeras veces, los primeros contenidos. ¿Por qué? Porque la idea es ver si se van acordando y la idea es ver si los van relacionando. Y si no me van mezclando. Y así, como les dije recién, a Víctor Basarelli no lo van a mezclar con cartel. A Toulouse-Lautrec no me lo van a poner en artes y oficios. Y así. Esa es nada más la historia. La idea es más simple. Cuando estemos en la presencialidad, ya vamos a armar grupos y cada uno va a tener que investigar un poco y exponer. Ya es un poquito quizás más pesado, pero así, desde la virtualidad es como más tranqui todo. Por eso no les puedo pedir tanto. Y aparte porque son muchísimos, es el único curso muy numeroso. Hay otros cursos que son 15, hay otros que son 12, otros que son 5, otros que son 20, pero ustedes son cerca de 50. Entonces, ya les han dicho algo ya cuando empiezan la presencialidad en otras clases, porque creo que van por burbujas ustedes. Supuestamente la semana que viene, pero nunca nos comunicaron nada a nosotros. Claro, hoy es la reunión. Ya mañana seguro les van a avisar. Pero, como les decía, todas las materias no necesitan de la presencialidad, salvo que nos hagan volver. Pero acá la clave va a ser que no van a poder volver todos en manada. Como mucho es 15 chicos, o sea, un grupo de 15 estudiantes. Y después otro grupo de 15. Así es que, imagínense, todo esto va a ser un poco pesado, y lerdo también. Porque, por ejemplo, si un profesor hoy tiene con 15 y mañana tiene que volver el profesor y tiene otros 15, no le va a dar otro tema, le tiene que repetir el tema. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ir más lerdos los contenidos, van a ser menos contenidos para dar. El estudiante dirá, bueno, genial, porque es menos para estudiar. Pero también es menos para integrar, o sea, no van a saber tantas cosas. Pero a veces es mejor saber bien algo que tener un montón de cosas ahí dando vueltas y no saber nada. Entonces,
Bienvenida a la era, vamos a ver qué es lo que pasa. Ustedes relájense, siempre estén atentos a cuándo es el Meet, cuando les envío a los correos el enlace, traten de estar atentos cuando subo una consigna, traten de estar atentos con los teléfonos. No todas las clases vamos a tener Meet, ya vamos a ver cuál es la bajada que nos hacen desde el profesorado, y bueno, así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Claro? ¿Vamos a hacer algún trabajo en Corel del arte óptico o no? ¿Cómo? ¿Vamos a hacer algún trabajo del arte óptico Sí, en Corel? sí, pero es muy simple, o sea, hay que subir imágenes de estos 3 artistas que dije del arte óptico, ¿entendés? No, pero en Corel nosotros hacer uno, ¿o no? Eso más que todo va en fundamentos. Yo estoy tratando de no recargarlo ni de meterme en trabajos prácticos de materias que a mí no me compete. A mí más que todo es el tema de la historia. Es muy teórica esta materia, ¿entienden? Esa es la idea. Pero vos si tenés ganas de presentar algo, presente nomás, yo no tengo problema, ¿eh? Pero si no te van a agarrar el cuello ahí tus compañeros. Pero no hay problema. Si ella quiere, puede presentar. Pero los demás pueden limitarse a lo que pido, que es simple, o sea, más que todo teoría. Bueno, ¿algo más? ¿Quieren preguntar algo? Todo está correcto y perfecto. Ni se les ocurra dejar, ni se les ocurra abandonar a ninguno. Ya completaron el primer cuatrimestre, que era más difícil. Ahora sigue el segundo cuatrimestre. Te va rapidísimo. Así es que tranquilos, que como vienen, vienen muy bien. No se me duerman en los laureles y no me presenten cualquier día las cosas, ¿eh? Traten de presentar cuando tiene que ser. Más si es primer año y tuvieron estas 2 semanas solamente para ustedes. En cambio, si era segundo, tercero, cuarto, ellos tienen este ritmo de dar los exámenes. Pero primer año no tenían que rendir. Entonces hay mucha gente que presentó tarde. Por favor, respetemos fecha de presentación y carátula. Siempre, siempre. Bueno, dicho esto, entonces, no tienen preguntas. Cerramos aquí y vayan a descansar, vayan a tomar la sopa. Y no se crucen en el viento. Bueno, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Hasta mañana. Buenas noches, profe.